Las tres dimensiones de una vida completa, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura. Apocalipsis 21:16. Juan el Apocalíptico, prisionero en una isla solitaria y desconocida, Patmos, carecía de toda libertad y por tanto pensaba en muchas cosas. Pensaba en el antiguo orden político y en su trágica insuficiencia y horrible injusticia. Pensaba en la antigua Jerusalén, en su piedad superficial y ritualismo formal. Pero en medio de esta dolorosa visión de cosas pasadas, Juan tuvo también una esplendorosa visión de algo grande y nuevo. Vio bajar del cielo una nueva Jerusalén santa que procedía de Dios. La cosa más noble de esta nueva ciudad celestial era su perfección, radiante como el alba, que pone fin a la larga noche de estancada imperfección. No era parcial o lineal, sino completa en sus tres dimensiones. Al describir la ciudad, dice Juan, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura. Esta nueva ciudad de Dios no sería una entidad desequilibrada con virtudes preciosas a un lado y al otro vicios abyectos. Sería completa en todas sus dimensiones. El Apocalipsis para muchos es un libro extraño y difícil de descifrar. A menudo se deja a un lado como un enigma misterioso. Pero bajo el peculiar lenguaje de Juan y su simbolismo apocalíptico, encontramos muchas verdades incitantes y profundas. En nuestro texto presentamos una de estas verdades. Cuando Juan describe la ciudad de Dios, describe en realidad la humanidad ideal. Dice, en sustancia, que la vida perfecta es completa en todas sus dimensiones. En nuestras vidas individuales y colectivas existen una escasez y una parcialidad deprimentes. Pocas veces podemos afirmar la grandeza en sentido absoluto. Detrás de cualquier afirmación de grandeza aparece la conjunción pero. Naamán era un gran hombre, dice el Antiguo Testamento, pero. Este pero revela algo trágico y turbador, pero era leproso. ¿Cuántas vidas humanas pueden ser descritas con esta sencillez? Grecia era una gran nación que dejó a las generaciones sucesivas un tesoro inagotable de sabiduría. Dio al mundo la penetrante poesía de Esquilo, Sófocles y Eurípides, la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Gracias a estos espíritus grandes, cada uno de nosotros hemos heredado un legado de ideas creadoras. Grecia fue una gran nación, pero este pero subraya la trágica realidad de que Grecia era una aristocracia para algunas personas y no una democracia para todo el pueblo. Este pero denuncia el hecho negativo de que las ciudades-estado griegas se basaban en la esclavitud. La civilización occidental es una gran civilización que ha ofrecido al mundo las magníficas conquistas del Renacimiento, los alegres compases y los dulces suspiros de Händel, la suave majestuosidad de Beethoven y las impresionantes sinfonías de Bach, la revolución industrial y el inicio de la marcha del hombre hacia la ciudad de la abundancia material. La civilización occidental es grande, pero. Este pero nos recuerda las injusticias y males del colonialismo y de una civilización que ha permitido que sus medios materiales superasen en mucho a sus objetivos espirituales. América es una gran nación que por medio de la Declaración de Independencia ofrece al mundo la expresión más elocuente e inequívoca de la dignidad del hombre impresa en un documento sociopolítico. Desde el punto de vista técnico, América
ha producido puentes inmensos para cruzar los mares y rascacielos para llegar al firmamento. Gracias a los hermanos Wright, pudo ofrecer al mundo el aeroplano e hizo posible que el hombre suprimiera la distancia y acortara el tiempo. Sus maravillosos descubrimientos en el campo de la medicina han curado enfermedades espantosas y han prolongado la vida del hombre. América es una gran nación, pero... Este pero es un comentario a 200 años y pico de vergonzosa esclavitud y a 20 millones de hombres y mujeres negros privados de vida, libertad y esperanza de felicidad. Este pero es consecuencia del materialismo práctico que suele estar más interesado en las cosas que en los valores. De forma que casi cualquier afirmación de grandeza va seguida no por una frase que indique totalidad, sino por una coma que indica su parcialidad entorpecedora. Muchas de nuestras más grandes civilizaciones son grandes solo en algunos aspectos. Muchos de nuestros más grandes hombres lo son solo en algún aspecto, mientras que en otros se muestran débiles y ruines. Sin embargo, la vida debería ser fuerte y completa en todos sus aspectos. Toda vida completa tiene las 3 dimensiones sugeridas en el texto: longitud, latitud y altura. La longitud de la vida es el impulso interior para alcanzar los fines y ambiciones personales de cada uno, una preocupación interior por el bienestar de los demás. La latitud de la vida es la preocupación exterior por el bienestar de los demás. La altura de la vida es la aspiración ascendente hacia Dios. La vida, en su mejor momento, forma un triángulo equilátero. En un ángulo se sitúa la persona individual, en el otro ángulo están las demás personas, en el vértice se encuentra la persona infinita, Dios. Sin el desarrollo necesario de cada una de las partes del triángulo, ninguna vida puede considerarse completa. Fijémonos primero en la longitud de la vida, es decir, en la preocupación individual por desarrollar las potencias internas. En cierto modo, es la dimensión egoísta de la vida. Existe, evidentemente, el propio interés racional y saludable. El fallecido rabino Joshua Liefman señalaba en un interesante capítulo de su libro Paz Espiritual que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar adecuadamente a los demás. Muchas personas caen en el fatalismo emocional porque no se aman a sí mismos como es debido, de una forma total. Cualquier persona debe preocuparse por ella misma y sentir la responsabilidad de descubrir su misión en la vida. Dios ha dado a todas las personas normales la capacidad de llegar a una meta. Cierto es que algunos tienen más talento que otros, pero Dios no ha dejado a nadie sin talento. En nuestro interior existen poderes creativos en potencia y tenemos el deber de trabajar asiduamente para descubrir estos poderes. Una vez una persona ha descubierto para qué ha nacido, tendrá que aplicar todo el poder de que dispone a esa realización. Debería intentar hacerlo mejor que nadie. Tendría que hacerlo como si Dios Todopoderoso le convocara precisamente a él o ella para esta razón y en este momento particular de la historia. Nadie hace una gran aportación a la humanidad sin este amplio sentido de finalidad y esta terca determinación. Nadie aporta nunca una gran contribución a la humanidad sin este poderoso impulso interno. Longfellow escribió: las alturas conquistadas por los grandes hombres no fueron alcanzadas de golpe, sino que, mientras sus compañeros dormían, trepaban penosamente en la noche. Permitidme que dedique unas palabras
a nuestra gente joven. La longitud se apoya en la provocación. Muchos de vosotros estudiáis en la facultad. No es necesario que insista sobre la importancia de estos años de estudio. Debéis daros cuenta de que se os abren muchas puertas que no se abrieron a vuestros padres. Vuestra gran responsabilidad consiste en estar preparados para entrar por estas puertas. Tenéis que descubrir pronto para qué estáis hechos y trabajar infatigablemente para llevar a cabo con éxito las diversas actividades. Dicen que Ralph Waldo Emerson declaró: si un hombre puede escribir un libro, predicar un sermón o fabricarse una ratonera mejor que su vecino, el mundo abrirá un camino hasta su puerta, aunque viva en el rincón más escondido del bosque. Esto irá siendo cada vez más evidente. No debéis esperar el día de la emancipación total sin contribuir antes positivamente a la vida de esta nación. Aunque os sintáis víctimas de un incomprensible dilema, consecuencia del legado de esclavitud y segregación, de escuelas inferiores y ciudadanía de segundo orden, debéis abriros paso resueltamente a pesar de las circunstancias. Tenemos ya ejemplos edificantes de negros que en lóbregas noches de opresión se han convertido en nuevas y brillantes estrellas de mérito. Desde una humilde cabaña de esclavos en las montañas de Virginia, Booker T. Washington llegó a ser uno de los más importantes dirigentes americanos. Desde las obsesivas tierras rojas de Gordon Country, en Georgia, y de la mano de su madre que no sabía leer ni escribir, Ronald H. se reveló como uno de los cantantes más destacados y su voz melodiosa se escuchó en los palacios de los reyes y en las mansiones de las reinas. Procedente de un ambiente miserable de Filadelfia, Marian Anderson llegó a ser la mejor contralto del mundo. Toscanini dijo que una voz como la suya solo aparecía una vez cada 100 años. Y Sibelius exclamó que su techo era demasiado bajo para aquella voz. Partiendo de circunstancias difíciles, George Washington Carver alcanzó fama eterna en el mundo de la ciencia. Ralph J. Bunche, nieto de un predicador esclavo, ha aportado gran prestigio a la diplomacia. Son solo algunos de nuestros numerosos ejemplos que nos recuerdan que a pesar de la falta de libertad, podemos aportar nuestra contribución aquí y en este momento. Por todas partes nos incitan a trabajar infatigablemente para triunfar en nuestra profesión. No todos los hombres están llamados a realizar trabajos especializados o profesionales, y pocos se elevan hasta la cima del genio en las artes y ciencias. Muchos están llamados a ser trabajadores en las fábricas, campos o calles. Pero ningún trabajo es insignificante. Cualquier esfuerzo que eleve a la humanidad tiene dignidad e importancia, y había que emprenderlo con un gran afán de perfección. Si un hombre es barrendero, tendría que barrer las calles como pintaba Miguel Ángel, como componía Beethoven o como escribía Shakespeare. Tendría que barrer tan bien las calles que todos los habitantes del cielo y de la tierra se detuviesen a decir: aquí vivió un barrendero que hacía el trabajo perfecto. Es lo que quería decir Douglas Mallock al escribir: si no puedes ser un pino en la cima de una colina, sé maleza en el valle, pero sé la maleza mejor junto al torrente. Sé arbusto si no puedes ser un árbol. Si no puedes ser camino real, sé atajo. Si no puedes ser el sol, sé estrella. No vencerás por el volumen, sino por ser el mejor de lo que seas. Lanzaos afanosamente a descubrir para qué habéis nacido
y entonces aplicaos con pasión a realizarlo. Esta acción encaminada a la plena realización de uno mismo es la longitud de la vida. Algunas personas no llegan a superar nunca esta primera dimensión. Quizá sean personas brillantes que desarrollen sus potencias internas de forma soberbia, pero están sujetas con las cadenas de una limitación paralizadora. Viven encerrados en los límites estrechos de sus ambiciones y deseos personales. ¿Hay algo más trágico que encontrar a un individuo hundido en la longitud de una vida sin latitud? Si la vida ha de ser completa, debe incluir, además de la dimensión de la longitud, la de la latitud por la cual el individuo se interesa por el bienestar de los demás. Nadie habrá aprendido a vivir mientras no pueda erigirse por encima de los estrechos límites de sus intereses individuales hacia los intereses más amplios de toda la humanidad. La longitud sin la latitud es como un río tributario de sí mismo que no tiene salida hacia el mar. Estancado, fijo y maloliente, le falta vida y no tiene frescor. Para vivir creativa y significadamente, nuestro interés personal debe hermanarse con el interés de los demás. Jesús, al describir la imagen simbólica del gran juicio, dejó bien sentado que la norma para determinar la división entre ovejas y carneros serían las cosas que se hubiesen hecho en pro de los demás. No nos preguntarán cuántas distinciones académicas hemos conseguido o cuánto dinero hemos ganado, sino lo que hemos hecho por los demás. ¿Diste de comer al hambriento? ¿Diste de beber al sediento? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al enfermo y consolaste a los presos? Estas son las preguntas que hace el Señor de la vida. En cierto modo, el juicio tiene lugar cada día y nosotros, por nuestras obras y por nuestras palabras, por nuestro silencio y discurso, escribimos continuamente en el libro de la vida. La luz vino al mundo y todos los hombres deben decidir si caminarán en la luz del altruismo creador o en la oscuridad del egoísmo destructor. Este es el juicio. La pregunta más urgente e insistente de la vida es: ¿qué haces por los demás? Dios ha estructurado este universo de forma que las cosas no vayan bien del todo cuando los hombres no son diligentes en el cultivo de su latitud. Yo no puedo ser completo sin vosotros. El propio ser no puede ser tal sin ser los demás propios seres. Los psicólogos sociales nos dicen que no podemos ser personas del todo si no interactuamos con las demás personas. Toda la vida está interrelacionada y todos los hombres son interdependientes. Y a pesar de todo, continuamos recorriendo un camino de egoísmo desordenado. La mayoría de los trágicos problemas que nos plantea el mundo de hoy reflejan la incapacidad voluntaria del hombre para añadir la latitud a la longitud. Se descubre claramente en la crisis racial planteada en nuestra nación. La tensión en las relaciones raciales es consecuencia del hecho de que muchos de nuestros hermanos blancos están demasiado interesados en la longitud de la vida, es decir, su posición económica privilegiada o poder político, consideración social, la llamada forma de vida. Si se pusieran de acuerdo para añadir la latitud a la longitud, la dimensión que incluye a los demás, añadida a la dimensión que incluye a uno mismo, entonces las discordias de nuestra nación se transformarían en una bella sinfonía de hermandad. Esta necesidad de añadir la latitud a la longitud aparece también en las relaciones internacionales.
Ninguna nación puede vivir aislada. Mi mujer y yo tuvimos el privilegio de realizar una memorable visita a la India. A pesar de haber momentos sublimes y valiosos, también hubo en nuestro viaje momentos depresivos. Hemos gastado demasiado dinero de nuestro presupuesto nacional, estableciendo bases militares por todo el mundo y muy poco estableciendo bases de auténtico interés y comprensión. En última instancia, todos los hombres son interdependientes y por tanto están involucrados en un proceso singular, único. Somos inevitablemente guardianes de nuestros hermanos a causa de la interrelacionada estructura de la realidad. Ninguna nación ni ningún individuo pueden vivir aislados. John Donne interpretó esta verdad en términos gráficos de absoluta claridad cuando afirmó: ningún hombre es una isla que se baste a sí mismo. Cualquier hombre es un pedazo de continente, una parte del todo. Si el mar se lleva un trozo de tierra, todo eso pierde Europa, tanto si se trata de un promontorio como de la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque pertenezco a la humanidad. Y por eso no es preciso que preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Este reconocimiento de la unicidad de la humanidad y de la necesidad de un interés activo es la latitud de la vida del hombre. Todavía nos queda una tercera dimensión de la vida completa, la altitud o tendencia ascendente hacia algo diferencialmente mayor por encima de la humanidad. Debemos elevarnos por encima de la tierra y prestar nuestro primordial juramento de fidelidad al Ser Eterno, que es la fuente fundamental de toda realidad. Cuando añadimos la altura a la latitud y a la longitud, hemos completado la vida. De la misma forma que algunas personas no llegan a superar la longitud, hay otras que nunca llegan a superar la combinación de la longitud y la latitud. Desarrollan brillantemente sus potencias internas y tienen un poder genuinamente humanitario, pero se quedan cortos. Están tan ligados a la tierra que llegan a la conclusión de que la humanidad es Dios. Pretenden vivir sin cielo. Probablemente hay muchas razones por las que el hombre moderno olvida negligentemente esta tercera dimensión. Algunos hombres tienen dudas intelectuales honestas. Viendo los horrores del mal moral y natural, preguntan: si existe un Dios todopoderoso y bueno, ¿por qué permite el dolor y el mal gratuitamente? Su incapacidad para contestar adecuadamente a esta pregunta les lleva al agnosticismo. También hay quien considera difícil encajar sus descubrimientos científicos y racionales con los dogmas no científicos de la religión y las primitivas concepciones de Dios. Sin embargo, sospecho que la mayoría de la gente pertenece a otra categoría. No son ateos teóricos, sino ateos prácticos. No niegan la existencia de Dios con los labios, pero la niegan continuamente con sus vidas. Viven como si no hubiera Dios. Esta forma de borrar a Dios de la agenda de la vida puede haber sido muy bien un proceso inconsciente. Muchos hombres no dicen «me voy» y «ahora Dios, te dejo». Pero se hunden en las cosas de este mundo, son arrastrados inconscientemente por el oleaje creciente del materialismo y se quedan chapoteando en las confusas aguas del laicismo. El hombre moderno, viviendo en lo que ha sido llamado por el profesor Sorokin una cultura sensitiva, solo cree las cosas que pueden ser conocidas por medio de los 5 sentidos. Pero este esfuerzo por subsistir en un universo centrado en el hombre conduce solamente
a frustraciones más hondas. Reinhold Niebuhr dijo: «Desde 1914 se suceden los acontecimientos trágicos como si la historia estuviera destinada a refutar las vanas ilusiones del hombre moderno. Surcamos los mares de la historia moderna como navíos sin brújula. No tenemos guía ni sentido de la dirección. Dudamos de nuestras propias dudas y nos preguntamos perplejos si en realidad y a pesar de todo no hay alguna fuerza espiritual que sostenga disimuladamente la realidad. A pesar de nuestras negaciones teóricas, tenemos experiencias espirituales que no pueden ser explicadas en términos materialistas. A pesar del culto al orden natural, sentimos una y otra vez la llamada de algo que nos maravilla de que el orden magnífico del universo sea el resultado de una acción combinada de protones y electrones. A pesar de nuestra desordenada reverencia por las cosas materiales, algo nos recuerda constantemente la realidad de lo invisible. Por la noche contemplaremos las estrellas que iluminan el cielo como linternas oscilantes de eternidad. Quizás en algún momento creamos que lo vemos todo, pero algo nos recuerda que no vemos la ley de la gravitación que las mantiene allí arriba. Fascinados contemplamos la belleza arquitectónica de alguna casa de Dios, pero algo nos recuerda pronto que nuestros ojos no pueden ver aquella catedral en su realidad total. No hemos podido ver dentro del espíritu del arquitecto que trazó los planos. Nunca podremos ver el amor y la fe de los individuos cuyos sacrificios hicieron posible la erección del edificio. Mirándonos unos a otros, pronto llegaremos a la conclusión de que nuestra percepción del cuerpo físico es una visión de todo lo que somos. Ahora que estáis mirando hacia el púlpito y observáis cómo predico este sermón, podéis concluir inmediatamente que veis a Martin Luther King, pero entonces os dais cuenta de que solo veis mi cuerpo, que por sí mismo no puede razonar ni pensar. No podréis ver el yo que hace que sea yo, como yo no puedo ver el vosotros que hace que seáis vosotros. Este algo invisible que llamamos personalidad está más allá de nuestra visión física. Platón tenía razón al decir que lo visible es una sombra lanzada por lo invisible. Dios aún se encuentra en su universo. Los avances tecnológicos y científicos no pueden borrarlo de la microscópica esfera del átomo ni de las dimensiones insondables del espacio interestelar, viviendo en un universo en el cual las distancias de algunos cuerpos celestes deben ser dadas en términos de millones de años luz. El hombre moderno exclama con el salmista antiguo cuando contemplamos los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Decimos, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que de él cuides? Salmo 8, versos 4 y 5. Quisiera instaros para que concedieseis prioridad a la búsqueda de Dios. Haced que su espíritu penetre en vuestro ser. Lo necesitaréis para responder a las dificultades y provocaciones de la vida. Antes de que la nave de vuestra vida atraque en el último puerto, habrán largas, arrolladoras tempestades, vientos rugientes y arrasadores, y mares tempestuosos que helarán el corazón. Si no tenéis una fe profunda y paciente en Dios, seréis impotentes para enfrentaros con los retrasos, desengaños y vicisitudes que inevitablemente se producen. Sin Dios, todos nuestros esfuerzos se vuelven ceniza y nuestros amaneceres noches oscuras. Sin Él, la vida es un drama absurdo en el que faltan
las escenas decisivas, pero con Él podemos levantarnos por encima de valles agitados hacia alturas sublimes de paz interior y encontrar radiantes estrellas de esperanza en las profundidades de las noches más deprimentes de la vida. Como muy bien dice San Agustín, nos habéis creado para vos, y nuestro corazón no descansará hasta que repose en vos. Un predicador muy experimentado fue a una facultad a hacer un sermón para graduados. Al terminar, paseó por el jardín hablando con unos asistentes al curso que se habían graduado. Habló con un joven brillante llamado Robert. La primera pregunta que dirigió a Robert fue: ¿cuáles son tus planes para el futuro? De momento, entrar en la facultad de Derecho, dijo Robert. ¿Y después, Robert?, inquirió el predicador. Bien, respondió Robert, me propongo casarme, fundar una familia y después establecerme sólidamente en mi profesión de abogado. ¿Y qué más, Robert?, insistió el predicador. Robert replicó: debo declarar francamente que pienso ganar mucho dinero por el ejercicio de mi profesión legal, tanto como para no tenerme que retirar demasiado tarde y poder viajar por diversos países del mundo. Eso es una cosa que siempre he deseado hacer. ¿Y qué más, Robert?, añadió el predicador con una insistencia casi molesta. Bien, acabó Robert, pues la verdad es que estos son todos mis planes. Observando a Robert con una actitud que expresaba compasión y paternal interés, el predicador dijo: joven, tus planes son muy cortos. Todo lo más pueden durar 70 o 100 años. Debes hacer planes lo bastante dilatados para que comprendan a Dios y lo bastante amplios como para que abarquen la eternidad. Es un consejo muy sensato. Sospecho que todavía muchos de nosotros estamos metidos en planes grandes en cantidad, pero pequeños en calidad. Planes que se mueven en el sentido horizontal del tiempo y no en el vértice de la eternidad. También querría instaros para que vuestros planes fuesen tan amplios y extensos que las cadenas del tiempo no pudiesen inmovilizarlos. Dad vuestra vida, todo lo que tenéis y lo que sois, al Dios del universo, que no altera nunca sus designios. ¿Dónde se encuentra este Dios? ¿En un tubo de ensayo? No. ¿Dónde sino en Jesucristo, Señor de nuestras vidas? Conociéndole a Él, conocemos a Dios. No solamente Cristo es igual a Dios, sino que Dios es como Cristo. Cristo es el Verbo hecho carne, es el lenguaje de la eternidad traducido al lenguaje temporal. Si debemos saber cómo es Dios y entender sus designios respecto a la humanidad, debemos volvernos hacia Cristo. Abandonándonos totalmente a Cristo y a su hacer, participaremos en un maravilloso acto de fe que nos conducirá al verdadero conocimiento de Dios. ¿Qué consecuencia extraeremos de todo esto? Ámate a ti mismo, si esto significa interés racional y saludable hacia ti mismo. Esta es la longitud de la vida. Ama al prójimo como a ti mismo. Esto te han mandado y es la latitud de la vida. Pero no olvides nunca que existe un primer mandamiento todavía más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, verso 37. Esta es la altura de la vida. Solo mediante un desarrollo esforzado de todas las dimensiones podréis vivir una vida completa. Gracias sean dadas a Dios porque Juan
hace ya muchos siglos, levantó los ojos al cielo y vio la nueva Jerusalén en toda su magnificencia. Quiera Dios que nosotros también tengamos esta visión y nos encaminemos con pasión inalterable hacia aquella ciudad de vida completa, en la que la longitud, la latitud y la altura son iguales. Solamente llegando a esta ciudad podremos realizar nuestra auténtica esencia. Solo alcanzando esta totalidad podremos ser verdaderos hijos de Dios. Es el capítulo 9 de La fuerza de amar de Martin Luther King.